Tema a desarrollar hoy, unidad 2 y 3 del módulo 1, cuyo tema es generalidades sobre el concepto y generalidades sobre el juicio. 1. Generalidades sobre el concepto. Contiene las siguientes unidades. ¿Qué es un concepto? ¿Por qué se explica y no se define? Formación y objetividad del concepto. Propiedades del concepto y notas vinculantes del concepto. Los signos, definición. Percepción correcta de los conceptos y clasificación de los conceptos. El concepto jurídico y sus notas esenciales. 2. Generalidades sobre el juicio. Unidades que contiene esta unidad. Concepto del juicio. Elementos del juicio. Signo externo del juicio. La proposición. Materia y forma del juicio. El juicio jurídico. Clasificación de los juicios por su extensión o cantidad, por su cualidad o forma, por su relación y por su modalidad. Desarrollo de la unidad 2 y 3 del módulo 1. Generalidades sobre el concepto. ¿Qué es un concepto? Concepto significa diseño, imagen, construcción o símbolo, concepción, idea u opinión expresada, caracterización. Es la fórmula de una idea o una imagen a través de la palabra. El término concepto tiene origen del latín conceptus, del verbo concipere, que significa algo concebido o formado en la mente, y es considerado una unidad cognitiva de significado. El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. Por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. Un concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma. Corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o de entidades abstractas, determinando cómo son las cosas. Concepto también es el crédito, el juicio o la opinión que se le tiene a alguien o a algo, y se trata de algo claramente subjetivo. Ahora, ¿por qué el concepto se explica y no se define? El concepto expresa las cualidades de una cosa o de un objeto, determinando lo que es y su significado e importancia. Sin embargo, definición y concepto no son sinónimos. El concepto es mucho menos preciso y más particular, mientras que la definición es una descripción universal de algo. La palabra en diferentes idiomas tiene el mismo significado, porque expresan el mismo concepto. Por ejemplo, el concepto de gato puede ser expresado como cat en inglés, chat en francés, gato en portugués, gato en italiano, Katze en alemán y así sucesivamente, pero determina que es un gato, un animal. Ahora, en cuanto a la formación y objetividad del concepto. La formación de conceptos implica la organización de los distintos estímulos recibidos en grupos o conjuntos de categorías que poseen unas características o atributos comunes. Tanto la asignación a una u otra categoría como la capacidad para discernir los atributos
de cada categoría. Es una tarea que lleva a cabo el propio individuo. Los conceptos se organizan de manera jerárquica, en función de su grado de generalidad. Así, por ejemplo, flor es un concepto de carácter más general que rosa, pero el concepto planta es aún más general y por tanto lo engloba. La formación de conceptos es de gran importancia en el estudio y explicación de procesos cognitivos tales como la percepción, la memoria o la capacidad lingüística. La formación de conceptos en el ser humano es un paso esencial en su evolución lingüística cognitiva, hasta tal punto que se convierte en el requisito previo fundamental para el desarrollo de sus capacidades lingüísticas, con referencia a las 4 destrezas. Gagne y Piaget estudiaron este proceso en el niño como objetivo principal de su desarrollo verbal y no verbal. A medida que el niño va creciendo, aunque no necesariamente de forma paralela al crecimiento cronológico, va adquiriendo mayor capacidad de conceptualización, lo cual le permite realizar generalizaciones o abstracciones a partir de sus experiencias y su actividad psicomotora. Ahora vamos con la objetividad del concepto. Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona puede tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. Se refiere a aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. Es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso a partir de sus experiencias y percepciones, así como en función de su cultura, creencias, ideologías o sentimientos. La objetividad se aplica en diferentes áreas como la medicina, el arbitraje deportivo, el dictamen judicial, las conclusiones de un experimento científico. En la publicación de información periodística, la elaboración de un texto científico o informativo, entre otras. La objetividad permite la presentación del conocimiento de manera neutral. Por ello, es una característica imprescindible de todos los contenidos que exponen los resultados de una investigación o análisis científico que pretenda aportar información. Como se puede ver, la objetividad se aplica de diversas maneras en las que las posturas personales y subjetivas se apartan para no afectar un juicio, contenido o información acerca de la realidad. De allí que al no implicar sentimientos o arraigos, la objetividad genere calma y tranquilidad. Por ejemplo, se considera como objetivo afirmar que una mujer está embarazada y en cambio es tenido como subjetivo asegurar que con exactitud la cantidad de días que tiene de embarazo. La objetividad, por tanto, se refiere a la realidad o al objeto en sí mismo y se aleja de cualquier susceptibilidad que pueda tener un individuo. Algunos sinónimos de objetividad son neutralidad, imparcialidad y honestidad. Lo contrario a objetividad es subjetividad. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades lógicas del concepto y notas del concepto. En cuanto a las propiedades lógicas del concepto, tenemos dos: comprensión o connotación, la cual alude al conjunto de características esenciales que comparte la clase de objetos a los cuales se hace referencia. Y en cuanto a la extensión o denotación, es el número total de objetos a los cuales hace referencia
la comprensión del concepto. Ejemplos de los cuales tenemos universales, particulares, singulares, colectivos, generales. En las universales tenemos cuando el conjunto abarca por el concepto, comprende la totalidad de las individualidades. Por ejemplo, perro. Las particulares, cuando ese mismo conjunto comprende un número determinado de las individualidades. Perro, negro. Las singulares, cuando representan un solo individuo determinado. Ejemplo, Simón Bolívar, libertador de América. Los colectivos son aquellos que se aplican a todos o a cualquiera de los seres o hechos en cuanto pertenecen a un grupo limitado. Ejemplo, los estudiantes de la UNEYES Cogede, extensión Tinaquillo. Generales son aquellos que se aplican a todos o a cualquiera de los individuos de un género de cosas o hechos en forma limitada. Ejemplo, todo hombre es mortal, Pablo es un hombre. Las notas vinculantes del concepto. En el ámbito del derecho, el término vinculante se refiere a una decisión, acuerdo o resolución que es obligatoria y que debe ser cumplido por las partes involucradas. Ejemplo, las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales emitidas por los tribunales competentes son vinculantes para las partes, lo que significa que las partes involucradas en un juicio deben cumplir con lo ordenado por el juez. Los contratos. A través de los contratos sabemos que sus acciones son vinculantes entre las partes, porque de acuerdo a lo acordado, las partes están obligadas a cumplir en los términos y las condiciones establecidas en el contrato. En cuanto a los laudos arbitrales, se dice que los laudos arbitrales emitidos por un árbitro o tribunal arbitral, por supuesto, dentro de su competencia, son vinculantes para las partes en conflicto y deben ser acatados. Ejemplo, todo contrato, ya sea simple o complejo, se considera legalmente vinculante entre las partes cuando incorpora 6 elementos esenciales: la oferta, la aceptación, el consentimiento, la contraprestación, la capacidad y la legalidad del mismo. Si una decisión no es vinculante, esto significa que las partes no están obligadas a cumplir con lo establecido en dicha decisión. En este caso, las partes pueden tener la opción de acatarla voluntariamente o de buscar otras alternativas para resolver el conflicto. Una decisión vinculante afecta a las partes involucradas al imponerles la obligación de cumplir con lo establecido en la decisión. Esto puede significar que debe realizar ciertas acciones, cumplir con ciertas condiciones o asumir ciertas responsabilidades que se deriven de la decisión. Ahora, en cuanto a los signos jurídicos o la semiótica, definimos. La semiótica se suele concebir como la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. A partir de la teoría general, podemos señalar que un signo jurídico es todo aquello que sirve para representar lo jurídico y lo antijurídico. Representar indica el modelo teórico de la semiótica, que es una función de remisión o referencia a algo más. Ejemplo, la combinación de estos 3 elementos, la dama de la justicia, la balanza y la espada, conforman una imagen poderosa del ideal de justicia, equitativa, imparcial y con autoridad para sostener sus decisiones. Ahora, en cuanto a la percepción correcta de los conceptos y clasificación de los conceptos. La percepción es el proceso mediante el cual los seres humanos interpretan y organizan la información que reciben del entorno. Se trata de decodificar los datos que son captados a través de los sentidos e interpretarlos para poder
operar con ellos. La percepción se diferencia de la sensación, que es una respuesta inmediata e involuntaria a un estímulo, mientras que la sensación se refiere a lo que se detectan los sentidos. La percepción implica la interpretación y el análisis de la información. Repito, la percepción se diferencia de la sensación porque es una respuesta inmediata e involuntaria a un estímulo, mientras que la sensación se refiere a lo que detectan los sentidos. La percepción implica la interpretación y el análisis de la información. Por ejemplo, al leer un texto, la sensación ocurre con los ojos, ven las letras, estímulo visual. Y la percepción es el proceso que permite comprender el mensaje. En cuanto a las características de la percepción, tenemos lo siguiente. Percepción subjetiva. Las reacciones ante un estímulo varían de una persona a otra, de acuerdo con las necesidades e intereses del momento y con las experiencias previas. La percepción selectiva. Las personas se enfocan en ciertos aspectos del entorno mientras que ignoran otros. Esta selección depende de la subjetividad. La percepción temporal. La percepción ocurre en un contexto específico de tiempo y lugar. Se construye continuamente a partir de la interacción con el entorno y representan un fenómeno a corto plazo que tiende a variar. La percepción inferencial. Después de recibir y procesar los estímulos, la mente elabora una idea o una imagen a partir de esa información, es decir, le da sentido y crea una representación mental. Ahora vamos con el concepto jurídico y sus notas esenciales. El concepto jurídico es una apreciación o recomendación jurídica que generalmente está expresada en términos de conclusiones. Quienes necesitan un concepto jurídico lo solicitan para tener un criterio de orientación frente a un tema en particular o recibir una respuesta a una cuestión planteada. Los conceptos jurídicos son aquellos que sin los cuales sería imposible tener un orden jurídico. Estos conceptos jamás pueden cambiar. Los conceptos jurídicos contingentes son los conceptos que existen tan solo en algunas normas jurídicas. Puede existir un ordenamiento jurídico sin estos conceptos. Las notas esenciales son los elementos con que se forma el concepto y que han de estar indicados en su definición verbalmente formulada. Hasta aquí la unidad 2 del módulo 1, temas generalidades sobre el concepto. Ahora voy a desarrollar la unidad 3 del módulo 1, cuyo tema es generalidades sobre el juicio. Empecemos. El contenido de las generalidades sobre el juicio es el siguiente: concepto del juicio, elementos del juicio, signo externo del juicio, la proposición, materia y forma del juicio, el juicio jurídico, clasificación de los juicios por su extensión o cantidad, por su cualidad o forma, por su relación y por su modalidad. Desarrollo del tema. Concepto del juicio. El juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitados entre dos o más sujetos con intereses opuestos. Elementos del juicio. Los componentes esenciales de un juicio son el sujeto, que es la entidad de la cual se predica algo, la cópula, que vincula al sujeto con el predicado, y el predicado,
que es la característica o propiedad que se atribuye al sujeto. Sujeto es un concepto del objeto del juicio, es decir, es el concepto de quien se predica o se dice algo. Predicado es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, es lo que se afirma o niega acerca del sujeto. Cópula, aquello que establece que lo pensado en el predicado es propio o no es propio del objeto del juicio. Aristóteles representa el sujeto del juicio con una S y el predicado con una P, para intentar separar la materia de la forma. Así, la forma del juicio, Juan es alto, se representa como S, sujeto, y la forma del juicio de Juan no es alto, como S no es P. P es el predicado. Entonces tenemos Juan es alto, se representa como S es P. Y la forma del juicio Juan no es alto, como S no es P. Ejemplo, juicio, el hombre es racional. Sujeto, el hombre, predicado, racional, cópula, es. Esto establece que el contenido pensado en el predicado es propio del objeto del juicio. Establece que el hombre le es propio el carácter de racional. La proposición o enunciado o signo externo del juicio. La proposición es la expresión lógica del juicio. En todo juicio, por lo tanto, hay un sujeto y un predicado, y explícito o implícito el verbo ser, que señala realidad. El verbo ser tiene muchos significados vinculados entre sí. Es analógico. Materia y forma del juicio. Aristóteles distingue en los juicios la materia y la forma. La materia o contenido del juicio son los conceptos que se relacionan. La forma es la relación que se establece entre ellos a través del verbo ser. El juicio jurídico. El juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitado entre dos o más sujetos con intereses opuestos. La clasificación de los juicios. En la clasificación de los juicios tenemos, por la cantidad, tenemos universales, son aquellos que se refiere a todos los individuos de la especie. Ejemplo, todos los hombres son racionales. B. Los particulares son aquellos que se refiere a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren tan solo a una parte del todo. Ejemplo, algunos hombres son leales. Los singulares son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Por ejemplo, Juan es leal. 2. Ahora vamos por la calidad. Tenemos afirmativos, negativos. En los afirmativos tenemos que son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Se realiza el predicado en el sujeto. Ejemplo, los hombres son racionales. Negativos son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Dan como resultado que en la relación sujeto-predicado los separa entre sí. Ejemplo, los animales no son piedras, quedan separados, negados. Ahora nos vamos con el 3, juicios por la relación o juicios según la relación. Tenemos los categóricos, los hipotéticos, los disyuntivos. En los categóricos tenemos que son aquellos juicios en los que la relación sujeto-predicado se nos ofrece sin condiciones. Son juicios no sujetos a otra condición. Ejemplo, los minerales son seres inertes. No los condicionamos a nada. Los juicios hipotéticos son aquellos juicios en los que la relación sujeto-predicado se establece condicionalmente. Se hace un enunciado cuya veracidad depende siempre de una condición. Ejemplo, si llueve, la cosecha será buena. Los juicios disyuntivos tenemos que son aquellos juicios en los que se afirma
alternativa o exclusivamente uno u otro predicado o varios predicados. Ejemplo, Juan es un estudiante o profesor. Vamos ahora con los juicios según la modalidad. En estos juicios, según la modalidad, tenemos los problemáticos, los asertorios, los apodícticos y tenemos entonces lo siguiente. Los juicios problemáticos son aquellos que expresan una opinión no demostrada, por lo que hay posibilidad que esa opinión sea verdadera o falsa. Ejemplo, es posible que Juan sea locutor. En cuanto a los juicios asertorios, tenemos que son aquellos juicios que expresan una verdad de hecho. El predicado se relaciona con el sujeto de una manera real. Ejemplo, Juan es locutor. En cuanto a los juicios apodícticos, tenemos que son aquellos juicios que expresan una necesidad. Es el juicio lógicamente necesario, no admiten contradicción. Ejemplo, los hombres son seres racionales. Hasta aquí la unidad 3 del módulo 1, tema generalidades sobre el juicio. Ya ustedes saben la metodología de estudio. Escuchen el video. En la pantalla del video están los puntos insertos. Anótenlos y vayan escuchando el video y así van desarrollando los puntos según el resumen que ustedes van elaborando. Al final, lean su resumen y envíen una nota de voz al privado. Muchas gracias y hasta la próxima.